Ok, después de haber definido lo que hemos llamado las distribuciones condicionales, voy a volver un poquito acá, el primer tema. Fíjense que habíamos definido entonces, cuando consideramos, digamos, el estudio de fenómenos de interés, entonces recalcábamos que es importante pensar en que no es tan recomendable tratar de explicar esos fenómenos solamente con el uso, con una sola variable aleatoria. Es necesario utilizar más de una variable aleatoria en muchos de los casos. Después de tener el comportamiento conjunto de esas variables, que lo definíamos como la distribución conjunta, queríamos de alguna manera establecer de manera marginal cómo cada una de esas variables se puede comportar. Y en un segundo plano es si el comportamiento de una de esas variables podría afectar el comportamiento de las otras variables. Entonces definimos lo que eran las distribuciones marginales y las distribuciones condicionales. Las distribuciones condicionales, ¿por qué son importantes? Porque si yo fijo un valor de una variable, por ejemplo, si yo quiero estudiar la relación entre la masa y la estatura de personas y fijo una estatura específica, yo podría querer conocer cuál es el comportamiento de las masas para una estatura específica. Es decir, la distribución condicional de las masas para una estatura fija. Entonces la distribución condicional tiene sentido si efectivamente al cambiar el valor de la estatura, el valor de la masa podría cambiar. Hicimos todo eso y definimos también un criterio que se refiere a la independencia entre las variables. Cuando eso no ocurre, es decir, cuando sin importar cuando cambien los valores de la variable x, los valores de la variable y tienden a comportarse similar, estamos hablando de que las variables son independientes. Pero en el caso en que sean dependientes, en el caso en que eso no se verifique, entonces es necesario de alguna manera cuantificar hasta qué punto esa relación es apreciable o no. Entonces entramos en el concepto de lo que llamaremos la covarianza, o más bien una medida del grado de dependencia entre dos variables. Esta medida está, digamos, muy supeditada a unas condiciones particulares que las vamos a mirar más adelante. Entonces, el grado de dependencia entre un par de variables, sean discretas o continuas, se conoce como la covarianza. No es la única medida de dependencia, pero es la que vamos a mirar en estas notas. Esa medida que permite hacer, al menos de manera, digamos, al menos a nivel lineal, tratar de cuantificar la relación que existe entre un par de variables. Entonces la covarianza se hace entre pares de variables. Y el término a nivel lineal ya lo voy a explicar aquí más adelante. Ahora, lo que sí va a ser importante es que muchos de los modelos estadísticos o las metodologías estadísticas que se vayan a ver de aquí en adelante involucran el concepto de covarianza. O más bien el concepto de cuál es la estructura de dependencia entre las variables. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a suponer que x y y son variables aleatorias, no importa si son discretas o continuas. La covarianza entre ese par de variables, que la vamos a denotar así, cov de xy, o en una notación muy estándar, sigma sub xy, la vamos a definir como esto. El valor esperado de este producto, x menos mu de x por y menos mu de y. Perdón. Fíjense que lo que usted ve aquí es básicamente como una ubicación de la variable con respecto a su media. A x le restamos su media y a y le restamos su media. Y queremos ver cuál es el efecto que tiene esto, cuál es el valor esperado de esto. Fíjense que si esta diferencia y esta diferencia son positivas, entonces este valor esperado va a ser positivo. Si esta diferencia y esta diferencia son ambas negativas, el valor esperado también va a ser positivo. Pero si las dos tienen signos distintos, es decir, esta es negativa y esta es positiva al revés, este valor esperado va a ser negativo. Fíjense que eso ¿qué implica? Implica entonces que si esta diferencia es negativa, es porque los valores de x están por debajo de su media. Y si esta diferencia es negativa, los valores de y están por debajo de su media. Pero esto lo vamos a explicar un poco mejor. Esta cantidad, como dije, puede ser positiva o negativa, y el rango de esta cantidad, esta covarianza, es un número real. Ahora, entre mayor sea ese valor, se dice que hay mayor dependencia entre x y y. Esa es como la connotación aquí importante. Si este valor es muy negativo,
grande pero negativo, hay una dependencia de cierto tipo, y si es muy grande positivo, hay una dependencia de otro tipo, que ya la vamos a explicar. ¿Qué propiedades va a tener esta medida? Lo primero es que se puede demostrar, es fácil, que la covarianza de XY, que inicialmente la definimos así, se puede escribir de una manera más sintética, como la esperanza de X por Y menos el producto de sus medias. Eso es una fórmula resumida muy buena, mucho más agradable que hacer este proceso. Si esto fuera discreta, sería una doble suma de esto por la P de XY o la doble integral, caso contigo. Entonces, tener este tipo de expresión es mucho más agradable. La covarianza entre una variable y ella misma es su varianza, una bonita propiedad, y la covarianza entre una combinación o un reescalamiento de X, esto es un reescalamiento, AX más B o CY más D, va a ser A por C por la covarianza de XY. Es decir, la covarianza, si usted reescala sus variables, si usted hace una modificación de escala, de ubicación y escala de las variables, entonces la covarianza se va a ver afectada por esos cambios. Principalmente por A y C. Si ustedes se fijan acá, A y C son los cambios de escala, B y C son los de ubicación, entonces la covarianza es sensible a los cambios de escala. Si usted me cambia la escala de las variables, la covarianza se ve inmediatamente afectada. ¿Eso qué quiere decir? Que la covarianza depende de la escala de medición de las variables. O sea que si usted tiene escalas muy grandes, la covarianza le va a dar grande y no necesariamente está reflejando que haya una gran dependencia entre las variables, sino que es un problema de escala. Esto es importante, ¿cierto? Esto es importante porque podemos tener un valor grande de covarianza, pero que sea por efecto de la escala y no necesariamente porque haya una dependencia muy grande entre las variables. Entonces esto es un lío, ¿cierto? Sin embargo, la covarianza es importante en muchos otros estudios que ustedes van a poder seguramente ver más adelante, y es porque permite incorporar justamente eso, las variables en su unidad original, en su escala original. Muy bien, vamos a ver un ejemplo sobre esto. Bueno, hay que resaltar aquí entonces que el cálculo de las covarianzas requiere pues hacer muchas cosas. Miren, primero calcular este valor esperado, que se hace o con una doble suma o con una doble integral, y calcular las medias. Vamos a ver un ejemplo discreto y un ejemplo continuo. Vamos a suponer que X y Y son varias aleatorias discretas que tienen esta función de masa de probabilidad conjunta dada por esta expresión. P de XY es X más Y sobre 36 para X y Y que toman valores entre 1, 2 y 3. Y me piden que haya la covarianza. Entonces, si nos vamos a este escenario, nos toca hallar este valor esperado primero y hallar las medias de X y de Y. Usted tiene dos opciones. Para hallar este valor esperado, necesariamente necesitamos utilizar la distribución conjunta, por la definición que hicimos antes. Pero para hallar la media de X y la de Y, puedo hacerlo con la conjunta, o usted puede hallar previamente las marginales. Mi recomendación es, no haya las marginales, hágalo directamente con la conjunta. En el ejemplo 56 ya hicimos ese cálculo, entonces volvamos al ejemplo 56, que fue lo que hicimos allá. En este ejemplo 56, recuerden ustedes, teníamos esta distribución, y nos pedían hallar esta esperanza, miren, la esperanza de X por Y. Ya la hicimos acá. La esperanza de X por Y nos dio 14 tercios, la esperanza de X nos dio 13 sextos, y la esperanza de Y nos dio 13 sextos también. Es decir, ya tenemos estos valores, entonces lo único que tengo que hacer aquí es reemplazarlos en la fórmula, acá en la fórmula, y obtenemos entonces lo que necesito. La covarianza va a ser valor esperado de X por Y menos mu de XY, que es todo esto mismo, que es lo mismo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Qué pena, discúlpenme acá. Entonces va a ser esta esperanza, que es 14 tercios, menos el producto entre 13 sextos y 13 sextos. Esa diferencia entre este 14 tercios menos el producto entre estas dos es lo que me da este valor de covarianza. Ustedes lo pueden verificar fácilmente. Menos 1 sobre 36. Mire que da pequeño. Pero aquí quedamos con la duda, ¿cierto? Y se verifica en efecto lo mismo, miren, esto y esto es, aquí está, menos 1 sobre 36. Entonces, ese no tiene problema. Vamos a ver otro. Vamos a suponer que X y Y son variables continuas que tienen una función de densidad probabilidad conjunta dado por esta expresión. Nosotros ya esto también lo trabajamos en el ejemplo 57, obtuvimos que este valor esperado era 1. ¿Cómo lo obtuvimos? Vamos al ejemplo 57, aquí está. Fíjense que me pedían hallar esta esperanza, la esperanza de X por Y. Pero además me pidieron hallar esta esperanza, que es justamente la covarianza. Y vale 1.
Es decir, la covarianza entre esas dos variables es igual a 1. Pero, no sabemos si... Entonces te dicen, ay no, esto es pequeño. Entonces no hay mucha dependencia entre X y Y. Y uno dice, pero ahí tenemos un problema con la escala, ¿cierto? Entonces, si esto me era muy grande, yo estaría tranquilo. Estaría muy tranquilo porque, como me dice la definición original de la covarianza, dice que entre más grande mejor. Pero el problema es que como ya la covarianza se ve afectada por la escala, yo aquí no tengo manera de saber si es que este 1 es grande o pequeño o este, por la escala. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Pues quitemos el problema de la escala. Cuando vimos las distribuciones de probabilidad, vimos un concepto que se llamó estandarización, sobre todo en la normal. Cuando yo estandarizo una variable normal, la vuelvo una normal 0,1, es decir, con la misma media y la misma varianza. Sin importar cómo sea la escala original de mi variable normal, al estandarizarla la convierto a una escala 0,1. Entonces vamos a hacer algo parecido. ¿Cómo eliminamos el efecto de la escala? Pues, ¿cómo elimino el efecto de la escala en una variable aleatoria? Divido por su desviación estándar. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, sea z1 igual a x menos mu sobre sigma, y sea z2 igual a y menos mu sobre sigma. Como ustedes pueden ver, sin ser variables normales, que no lo son, es fácil verificar que la esperanza de esto, de z1 es igual a la de z2 igual a 0, y que la varianza de z1 es igual a la varianza de z2 igual a 1. Es decir, estas dos nuevas variables van a tener la misma media y la misma varianza. Tienen la misma escala. Entonces, en vez de calcular la covarianza originalmente de x y de y, así, voy a calcular la covarianza de z1 y z2. Entonces, la covarianza entre z1 y z2 es lo que vamos a llamar el coeficiente de correlación. Y lo vamos a anotar como cor de x, y o rho de x, de sub xy. ¿Y cómo se define? La covarianza entre z1 y z2, pero si cambiamos z1 y z2 por lo que es esto. Y recuerden, por la definición de covarianza, estas son constantes, salen a multiplicar y me queda la covarianza de x y y. Entonces miren que es calcular la covarianza de x con y sobre las desviaciones estándar, sobre el producto de las desviaciones estándar. Y con eso eliminamos el problema de la escala. Entonces aquí sí vamos a poder decir que si la correlación es grande, hay una gran dependencia, porque ya no va a depender de la escala, y que si la correlación es cercana a 0, habrá poca relación entre las variables. La correlación también puede ser negativa o positiva. Muy bien. Propiedades de la correlación. La primera, es un número entre menos 1 y 1. Eso es muy importante. Eso significa que entre más cerca estemos de menos 1 o de 1, hay una gran dependencia entre las variables. Entre más cerca estemos del 0, habrá menos relación entre las variables. La correlación entre AX más B, que es lo mismo que hicimos ahorita con la covarianza, y la de CY más D, fíjense que no depende de la escala. Es el valor absoluto de AC sobre A por C. ¿Por qué valor absoluto? Porque estas cantidades pueden ser positivas o negativas. Entonces, cuando tomo el valor absoluto, me cerciono de que lo de arriba sea positivo, pero el signo lo está dando el de abajo. Por lo tanto, esto va a ser o negativo, este cociente es negativo o positivo. O sea, va a ser menos rho de xy o más rho de xy. En otras palabras, la correlación no depende de los cambios de escala. Es invariante a cambios de escala. Y la correlación entre una variable y sí misma, pues es 1. ¿Cuál es el nivel de dependencia entre una variable y ella misma? Total, 1 en este caso. Dado que entonces el coeficiente de correlación es un valor entre menos 1 y 1, un valor cercano a extremos indica una dependencia lineal. Entonces, ¿el término lineal de dónde sale? Justamente de esto, de que estamos calculando la correlación entre el producto de estas dos variables, que están, digamos, restando sus medias. Es decir, es una ubicación lineal en un plano XY. Por lo tanto, entre más cerquita esté a menos 1 y 1, hay una alta dependencia lineal. Un valor cercano a 0 indica poca relación lineal entre las variables. Ojo, poca relación lineal entre las variables. Eso no está diciendo que las variables sean independientes. Dice que hay poca relación lineal. O sea que las variables podrían estar relacionadas, pero no linealmente. Un rho igual a 0 indica que las variables están incorrelacionadas. Si rho es mayor que 0, indica que a medida que x aumenta, y también tiende a incrementarse. Y un rho menor que 0 indica que a medida que x incrementa, y tiende a disminuir. Vamos a explicar eso en más detalle.